Damos comienzo al quinto panel, bastante en tiempo, estamos año tras año dando ejemplo de puntualidad, de entrenamiento de puntualidad. Este quinto panel, de lujo desde ya, se titula Progresismo, Democracia y Movilización Social en América Latina. Vamos a compartir con el profesor Ernesto Laclau, con Georgia Jackson, con Alberto Mayol y con Ricardo Camargo. Voy a presentar en primer lugar a Ernesto Laclau, que es el expositor principal, y luego en su momento a los comentaristas para no abrumar con tanto dato. Y respecto del mecanismo de este panel, quiero ya avisar la metodología porque va a ser diferente que en los demás. Como probablemente haya varias preguntas y el tiempo se va alargando, en lugar de dar el micrófono para hacer comentarios y preguntas, y para que en todo caso tal vez puedan entrar más preguntas, aunque más sucintas, vamos a recogerlas con papel. Les vamos a pedir que por favor, por eso ténganlo en cuenta, quería avisar ahora para que lo tengan en cuenta en el transcurso de la exposición, y si van teniendo preguntas que las anoten. Gloria de la Fuente va a venir en unos minutos con papelitos para repartir en su momento, pero prefería hacer esta advertencia ahora. Ernesto Laclau, bienvenido a Chile, es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es doctorado por la Universidad de Essex. En realidad tiene una larguísima trayectoria, todos nuestros expositores y comentaristas las tienen, así que tuvimos que seleccionar y decir que, entre otras cosas, bueno, él ha desarrollado su carrera académica en Inglaterra, en Estados Unidos y en Argentina fundamentalmente. Empezó un expositor internacional, como lo vemos, muy reclamado. En el Reino Unido creó el programa de doctorado en Ideología y Análisis del Discurso y el Centro de Estudios Teóricos de la Universidad de Essex. Recibió varios doctorados honoris causa, entre otros desde la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Plata, desde la de Córdoba, la de San Martín y de San Pablo de Tucumán. Dentro de sus principales obras podemos citar, solo por citar algunas, Hegemonía y Estrategia Socialista, que la ha elaborado junto con Chantal Mouffe, y Emancipación y Diferencia, así como también La Razón Populista. Entonces tenemos una media hora para escuchar al profesor Laclau. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera abordar una serie de dimensiones que se conectan con los cambios progresistas, para seguir el título de esta conferencia, en América Latina al momento. Quisiera empezar señalando un problema general, que es el de la diferencia entre las experiencias de la democracia en América Latina y en Europa. En un famoso artículo, C.B. Macpherson decía que a principios del siglo XIX en Europa había una distinta valoración del liberalismo y la democracia. El liberalismo había sido una forma política que había pasado a ser generalmente aceptada, mientras que la democracia era un término peyorativo, porque se la identificaba con el gobierno de la turba y el jacobinismo, y que se requirió todo el largo proceso de revoluciones y reacciones del siglo XIX para llenar este hiato, para establecer un puente entre liberalismo y democracia, al punto que hablar de liberal democrático hoy día parece como si fuera un término unificado, que está lejos de serlo, pero al menos las apariencias de una unificación están allí. Mi hipótesis es que en América Latina este hiato nunca fue llenado, porque nosotros hemos tenido estados liberales desde la segunda mitad del siglo XIX, pero estos estados liberales no eran democráticos en lo más mínimo. El parlamentarismo en América Latina fue el instrumento de las oligarquías regionales para afirmar su poder clientelístico. El resultado fue que cuando las demandas democráticas de las masas
comienzan a adquirir una cierta fuerza a comienzos del siglo XX, muchas veces tendieron a expresarse a través de canales que no solo no eran liberales, sino que eran esencialmente antiliberales. Es el caso de las dictaduras militares nacionalistas de distintos procesos que América Latina experimenta ese tiempo, que son procesos altamente democráticos porque se incorpora a las masas a la esfera pública y hay una política activa de redistribución del ingreso, pero por el otro lado estas formas no se operaban a través del liberalismo. En Brasil podemos pensar en todo el proceso que lleva del año 20, del Fuerte Copacabana, pasando por la Columna Prestes, por la Revolución de 1930 y que culmina finalmente en el Estado Novo. El proceso del peronismo en Argentina tuvo características al menos comparables, como la tuvieron la experiencia del MNR en Bolivia, como fue la reacción frente al poder, al movimiento aprista que nunca llega en su etapa progresiva a tomar el poder, como fue todo el proceso del primer ibañismo en Chile, hasta la culminación en el triunfo electoral del Frente Popular en 1938, y como hubiera sido probablemente el caso en Colombia si Gaitán no hubiera sido asesinado. Ahora bien, este hiato entre liberalismo y democracia presidió toda la primera etapa del populismo latinoamericano. Esta disyunción, si ustedes quieren, entre liberalismo y democracia que cristalizó a través de dos formas históricas: la democracia liberal, que era muy poco democrática, y de otro lado la democracia nacional popular. Ese hiato yo creo que solo se está llenando en el presente, porque en el presente las formas del Estado liberal son respetadas por todos los gobiernos nacional populares latinoamericanos. Pero de todos modos, el elemento central al cual me referiré después de estos gobiernos nacional populares va a ser algo muy distinto del proceso europeo, que es el predominio del Ejecutivo sobre el Legislativo. El parlamentarismo en América Latina tiene una larga tradición de ser el punto de concentración de la reacción conservadora frente a las tentativas progresistas. Si ustedes quieren un ejemplo temprano, en Chile, la revolución constitucionalista de 1893 contra Balmaceda fue la expresión de un poder ejecutivo que intentaba llevar una política progresiva en el área de las minerías, y de otro lado la coalición del Parlamento junto con las corporaciones multinacionales. En estas condiciones, Balmaceda era un prepopulista en el sentido que era un populista pero no tenía pueblo. Pero después hubo populistas que tuvieron un pueblo y que produjeron una movilización de masas de tipo radicalmente diferente. Y aquí yo quisiera decir unas palabras acerca del populismo. Como probablemente muchos de ustedes sepan, para mí el populismo no es un término peyorativo. El populismo tampoco es una ideología. El populismo es una forma de construcción de lo político, que consiste en interpelar directamente a los de abajo contra el statu quo existente. Y esa interpelación se puede hacer desde las ideologías más diferentes. Mussolini sin duda fue un populista, pero Mao Zedong también fue un populista. Es decir que aquí ya empezamos a sospechar que la cruzada antipopulista es en realidad la cobertura para un poder conservador que intenta reproducirse sin el. ¿A qué se opone el populismo como una ideología de ruptura? Al institucionalismo radical. Por institucionalismo no entiendo las instituciones necesariamente, sino la tendencia a vaciar a las instituciones de su contenido social y a presentarlas como formas abstractas a las que todas las fuerzas sociales deben plegarse.
El discurso de la oposición argentina en este momento hace del institucionalismo uno de sus ejes, pero todo el mundo sabe que detrás de este llamado al institucionalismo hay la tendencia a impedir los procesos de cambio que el gobierno está promoviendo. Porque las instituciones no son nunca neutrales. Las instituciones son la cristalización de la relación de fuerza entre los grupos. Y, por tanto, cualquier gobierno que intente una transformación radical de la sociedad va necesariamente tener que cambiar el sistema institucional vigente. Por eso es que se habla tanto de reformas constitucionales hoy día en distintos puntos de América Latina. En realidad hay que decir que si el populismo es un discurso radical de ruptura, el institucionalismo puro sería también la paz de los sepulcros. Es decir, que populismo extremo, institucionalismo extremo, son formas de reducción al absurdo de un continuum en el que ambas tendencias va a tener que irse imponiendo. El institucionalismo en su sentido más puro lleva al tecnocratismo. Y ya en el siglo XIX Saint-Simon decía que hay que pasar del gobierno de los hombres a la administración de las cosas. Es decir, un gobierno puramente administrativo y tecnocrático de expertos. Y esta fórmula fue, como ustedes saben, adoptada después por Marx. No porque Marx estuviera proponiendo ningún tecnocratismo, obviamente, sino porque pensaba que una sociedad reconciliada no iba a necesitar de la presencia del poder y de la lucha política. El lema del general Roca en Argentina era paz y administración. Y todavía ustedes pueden ver en la bandera brasileira orden y progreso, que al principio era orden e progreso, que era el lema inventado por la Iglesia Positivista de Río de Janeiro. O sea que hay toda una tradición institucionalista extrema que lleva sistemáticamente a la restauración del poder conservador. En Uruguay, por ejemplo, yo creo que es una excepción a toda esta descripción, porque en Uruguay, con las reformas vallistas de comienzo de siglo, se pudo hacer una transición hacia la ampliación del sistema democrático sin necesariamente pasar por una ruptura de tipo populista. Pero esta fue realmente el caso del Uruguay, de la excepción a la regla. Como dicen los uruguayos, como en Uruguay no hay. Ahora bien, si nosotros pensamos en las formas de democracia radical, nosotros vemos que ahí hay dos tendencias. Por un lado, la expansión horizontal de la protesta social que amplía necesariamente la esfera pública. Por el otro lado, la transformación radical del sistema estatal. Esta es la dimensión vertical. Por ejemplo, en Argentina, después del 2001, hubo una enorme expansión horizontal de la protesta social. Aparecieron los piqueteros, aparecieron las fábricas recuperadas, etc. Pero esta no era una protesta política. El lema era que se vayan todos. Y si se van todos, siempre alguno se va a quedar. Y si ese alguno no ha sido elegido por la voluntad popular, tenemos todas las garantías de que no va a ser el mejor. Después, sin embargo, el kirchnerismo tuvo la inteligencia en el país de tratar de que esa movilización social, que no solamente permitió, sino que además fomentó en varios aspectos, empezar a tener consecuencias en la reforma del Estado. Y se ha llegado a una solución que yo no considero que sea realmente perfecta, pero que hay mucho todavía por hacer, pero que ha logrado un cierto equilibrio entre estas dos dimensiones que me parecen esenciales para el proceso democrático. Porque aquí tenemos dos peligros extremos. Un peligro es el peligro liberal, es decir, considerar
las formas parlamentarias del poder estatal son el único campo de la acción política. Esta visión lleva necesariamente a una frustración de la acción política en una etapa en que las movilizaciones populares cortan transversalmente la distinción entre Estado y sociedad civil. Reducir el problema de la democracia, el problema del Estado y de las formas parlamentarias, es simplemente castrarlo. Pero el otro peligro es defender un ultralibertarianismo que se interese solo en una movilización de base, sin tener en cuenta la cuestión del poder estatal. Cuando eso ocurre, esto lleva necesariamente a corto o largo plazo a la desintegración de esas formas de movilización. Uno de los peligros que yo veo hoy día con los indignados en España es que permanezca siendo una movilización estrictamente no política, que el sistema político continúe existiendo y estas movilizaciones fuera del sistema afecten un poco al sistema, pero sean impotentes realmente para cambiarlas. En Grecia la situación es más promisoria, porque allí hay una movilización contra la política de ajustes más brutales que se haya aplicado en Europa hasta el presente, pero de otro lado hay fuerzas de izquierda que están tratando de dar expresión política a esta protesta. No me extrañaría que con el carácter endeble de la coalición en el poder actualmente, pronto tenga que haber nuevas elecciones y que la izquierda gane estas elecciones, con lo cual se presentará un desafío mayor al sistema europeo. Y de una manera incipiente, en varios otros países están apareciendo fenómenos que tratan de combinar el momento político vertical y el momento de la expansión horizontal. El movimiento de Mélenchon en Francia es una expresión de esto. La cuarta fuerza política del país, muy cerca de la tercera, y estuvo muy cercano a tener que forzar a los socialistas a entrar en una coalición con ella, con lo que hubieran impuesto modificaciones fundamentales al proyecto de la izquierda entre comillas francesa actualmente en el poder. En Alemania hay algunos movimientos como Die Linke, que también, de Oscar Lafontaine, que también se mueven en una dirección comparable. O sea que hay comienzos de atisbos en Europa de que es necesario operar esta doble combinación. En América Latina, al contrario, desde el comienzo las movilizaciones han sido horizontales, han tratado de expandir una democracia de base, pero también han transformado el poder del Estado desde el centro. Y muchas veces hay que tener en cuenta que el Estado puede ser la fuente de demandas y reivindicaciones que después comienzan a tener una vigencia más generalizada. Cuando el gobierno argentino presentó en el Congreso la ley que permitía matrimonio a personas del mismo sexo, el 70% del país estaba en contra. Hoy día, un año después de que esa ley fuera aprobada, el 80% del país está a favor. Es decir que el Estado puede ser también la fuente de este tipo de cambio. Esta doble dimensión de las movilizaciones políticas latinoamericanas me parece crucial. En una discusión que tuve en Londres en televisión con el analista cultural Stuart Hall, él me dijo una frase que me quedó resonando, me dijo: lo que tenemos que hacer es latinoamericanizar a Europa. Y después la he visto citada esta frase en numerosos foros y en numerosas publicaciones. Sí, en 2002, durante el golpe venezolano, sin la movilización popular, el golpe probablemente hubiera triunfado.
Pero la movilización popular, si Chávez no estaba ahí al centro del poder estatal, tampoco hubiera conducido a ningún resultado. O sea que, y Venezuela es un caso sumamente exitosa de creación de una democracia de base, al mismo tiempo que se da una transformación de todo el sistema político. La frase que se usa ya es decir hay que sembrar el petróleo, que quiere decir que la renta petrolera tiene que usarse para otros proyectos. El 40% de la renta petrolera es utilizado para dar a grupos autónomos locales, las misiones, una base financiera que procede del Estado, pero que ellos administran autónomamente. El resultado es que la sociedad civil venezolana está pasando a ser, primero, más politizada, y segundo, mucho más profundamente democrática que lo que existía anteriormente. Incluso Capriles, en su discurso electoral, dijo que él iba a defender la persistencia de las misiones. Y yo veo muy difícil que se pueda volver en Venezuela al sistema anterior a 1999. Esto es lo que enfurece más a mucha gente cuando ve la profunda incomprensión que hay en la prensa europea para los procesos políticos que se dan en Latinoamérica. Uno de los diarios más enconados en este sentido, que esparce más mentiras e incomprensión sobre todo el proceso, es El País en España. El País en España tiene a Chávez como enemigo jurado, tiene a los Kirchner como enemigo jurado, y tiene incluso a Evo Morales como enemigo jurado. Pero este es un fenómeno que se repite en muchos órganos de la prensa europea. Y aquí hay también que ver una incomprensión acerca de lo que es el proceso informativo en América Latina. Se habla mucho de el proceso de coartar la libertad de expresión en América Latina. Bueno, en Argentina los dos grandes diarios nacionales son opositores. En Venezuela los tres diarios más importantes del país son opositores. Entonces lo que se habló mucho en su momento fue de que no se había renovado la licencia de un canal televisivo en Venezuela. Lo que se omitía decir es que ese canal televisivo durante 2 años había estado llamando más o menos abiertamente un golpe de Estado. Ahora, ¿ustedes imaginan lo que ocurriría en los Estados Unidos si el Washington Post llamara un golpe de Estado? Lo cierran en 5 minutos y todo el mundo va preso. Y después del golpe de Estado ya no llamaban a un segundo golpe de Estado, pero empezaron a no informar sobre los discursos de Chávez. De nuevo, ¿se imaginan si la CNN en Estados Unidos se negara a transmitir los discursos de Obama? Es decir, que esa falta de información que existe sobre los procesos latinoamericanos es algo que es necesario contrastar con una acción cultural, intelectual, colectiva. Hay otro aspecto que finalmente al que quisiera referirme, y es a la cuestión del autoritarismo. Se dice que los regímenes nacional populares latinoamericanos tienen una tendencia autoritaria. Y yo diría, si hay un peligro en América Latina de autoritarismo, ese peligro no ha venido nunca del populismo, ha venido del neoliberalismo. Para imponer el plan de los Chicago Boys en Chile fue necesaria la dictadura de Pinochet. Para imponer el plan Martínez Dios en la Argentina fue necesaria la dictadura de Videla. O sea que lo que se llama autoritarismo en realidad es la presencia alrededor del Ejecutivo de un proceso de cambio que está poniendo en cuestión muchas de las bases tradicionales del poder. Hoy día se está discutiendo la ley de medios en Argentina, y la ley de medios es una necesidad de un régimen democrático. Hay la concentración monopólica más grande en América Latina en el Grupo Clarín. El Grupo Clarín
gobierna entre diarios, canales de televisión y otros medios de difusión 240 empresas. Ahora es imposible mantener un régimen democrático si 240 empresas pertenecen a un monopolio. O sea que el gobierno está forzándolos a vender una gran cantidad de estas empresas. El 7 de diciembre vamos a tener va a ser una fecha clave en la Argentina desde este punto de vista. Y hay otros grupos también que operan de la misma manera. El grupo Cisneros en Venezuela. En México está, yo no me acuerdo ahora bien el nombre del grupo, pero también es un grupo poderosísimo. Y ellos efectúan reuniones regulares en las cuales tratan de desarrollar estrategias comunes. La otra cosa, y con esto voy terminando para no excederme en el uso del tiempo que tengo a mi disposición, otra cuestión es la cuestión del presidencialismo. Como decía antes, los regímenes europeos son regímenes básicamente parlamentarios. Y el régimen parlamentario surgió, y el Parlamento surgió como forma política de oponerse a la centralidad del poder real. O sea que los parlamentos fueron centros de la acción democrática. En América Latina no ocurre así. En América Latina, por las razones que he presentado anteriormente, el Ejecutivo ha jugado siempre un papel central en el impulso de los procesos de cambio. Por lo tanto, yo creo que las democracias latinoamericanas del futuro van a ser democracias reales en los dos sentidos, en el sentido de que el Estado va a ser democrático y que las bases sociales del sistema van a ser radicalmente ampliadas, pero también van a ser sistemas de presidencialismo fuerte. Presidencialismo fuerte implica, entre otras cosas, en mi opinión, la posibilidad de la reelección indefinida del presidente. En Brasil la gente estuvo enojada porque no podía votarlo a Lula por segunda vez. Y la votó a Dilma, que era relativamente, usted podría contarnos de este proceso más que yo, la votó a Dilma simplemente porque era la candidata de Lula. Y me acuerdo haber visto encuestas en Brasil en ese momento que le preguntaban a la gente: ¿quién de los dos candidatos usted cree que es el que tiene la mejor política económica para Brasil? Respuesta: José Serra. ¿Quién es el que usted cree que podría tener una mejor gestión de Estado? José Serra. ¿Quién es el que entiende mejor el papel del Brasil en el mundo? José Serra. ¿Y usted por quién va a votar? Por Dilma. Es simplemente porque Dilma representaba la continuidad del proyecto Lula, que era lo que la gente en Brasil quería. Es decir, que yo creo que hay algo antidemocrático cuando se da una alta identificación del país con un símbolo, con una cierta figura en el cual la gente se reconoce y que haya una cláusula constitucional que impide esta continuidad. Si esa persona deja de ser respetada, pues no se la vota la próxima vez, pero que no se la puede votar cuando la gente quiere seguir votándola, eso me parece una restricción de carácter profundamente antidemocrática. Hay, por supuesto, peligros de los dos lados. Puede haber el peligro de una derivación autoritaria en un presidencialismo radicalmente extendido. Pero hay también otro peligro, que es la difusión del poder. Porque lo que se quiere con evitar la continuidad de ciertas figuras en el poder político es que cuando esas figuras han representado la cristalización de un proceso de cambio, ese proceso de cambio pueda seguir adelante. Lo que se quiere es que el poder vaya siendo difuso entre una variedad de instituciones, y esas variedades de instituciones en su pluralidad son la forma mejor de reconstituir el viejo poder conservador. Los dos peligros están allí, pero como decía Lenin, hacer política es caminar entre precipicios. Gracias.
Muchas gracias, profesor Laclau. Agradecemos, y esto voy a hacer 3 menciones bastante arbitrarias de ella, porque es una selección. Nos ayudan nuevamente a resituar y a resignificar el término populismo. Hay mucho trabajo del profesor Laclau en este sentido. En segundo lugar, por poner nuevamente en tapete algo que creo que nos preocupa mucho, si es cómo canalizar las movilizaciones que muchos saludamos y celebramos en procesos de transformación política. Y por último, esta idea de latinoamericanizar Europa. Creo que después de muchos siglos en que tantos sectores estuvieron tan preocupados por europeizar América Latina, yo no sé si es razonable, pero por lo menos nos resulta un poco reconfortante que alguien piense que está bueno latinoamericanizar, gracias Giorgio, Europa. Bueno, seguimos con nuestros comentaristas y en este orden, tal como están en el programa: Giorgio Jackson, Alberto Mayol y Ricardo Camargo. Los voy a presentar brevemente. Giorgio Jackson, esto es lo bueno de los expositores tan jóvenes, que su currículum cambian, desde que uno los escribió desde que se buscaron en internet hasta hoy ya cambiaron. Giorgio ya no es estudiante, sino que está en proceso de titulación como ingeniero civil industrial. Giorgio ha sido presidente de la FEUC, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, entre 2010 y 2011. Todos lo hemos visto en este cargo, destacándose como uno de los principales dirigentes durante las movilizaciones del año 2011. Y en este momento está trabajando en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, y no quiero dejar de mencionar, y me parece sumamente interesante, también teniendo en cuenta esto que mencionaba Néstor Laclau, de cómo se canalizan movilizaciones hacia transformaciones o posibles transformaciones democráticas. Giorgio impulsó y está detrás del movimiento Revolución Democrática. Por su parte, aprovecho para presentar a todos de una vez. Alberto Mayol es sociólogo de la Universidad de Chile, está en proceso de doctoración en la Universidad Complutense de Madrid, doctorado en Ciencias Políticas. Actualmente es profesor asistente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Investigación en Estructura Social y el Laboratorio Interdisciplinario de Prácticas Sociales de la misma facultad. Tiene publicaciones muy recientes de las que hemos escuchado hablar mucho y algunos hemos empezado a leer, seguramente ustedes también, que son El derrumbe del modelo y no al lucro. Y por su parte, Ricardo Camargo, allí en el extremo, no voy a decir cuál, en ese extremo, según de dónde se mire, derecha o izquierda. Ricardo Camargo es abogado, doctor en filosofía por la Universidad de Sheffield. Es actualmente profesor invitado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y también profesor extranjero invitado en la maestría en estudios interdisciplinarios de la subjetividad en la Universidad de Buenos Aires. Y ha sido autor, entre otras obras, de una que me gustó mucho por su título, que es El sublime retorno de la ideología. Empezamos entonces con Giorgio. Cada uno de los comentaristas tiene 10 minutos para hacer su intervención. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Cuando nos hicieron la invitación, yo la verdad no sabía cómo iba a tener que reaccionar frente a la ponencia del profesor Laclau. Y la verdad es que va muy en sintonía de las cosas que se están viviendo acá en Chile. Por lo tanto, no es tan difícil. ¿Está prendido? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. No es tan difícil reaccionar, porque básicamente muchas de las reflexiones que se están viviendo acá, sin duda desde otro punto de vista que no es tan común en Chile, como es hablar del populismo, que lo mira desde un punto de vista no peyorativo, y acá en Chile sí es mirado de manera peyorativa, y en mi opinión muchas veces también es mirado con un tinte ideológico. No mucha gente se imagina populismos de derecha acá en Chile, a pesar de que uno se los puede imaginar. Son evidentes, de hecho. Y primero tratar de abordar cómo acá en Chile han surgido las demandas
las demandas sociales a través de procesos muy largos. Por ejemplo, el movimiento estudiantil es un proceso de acumulación de distintas movilizaciones que vienen dándose en las últimas décadas y que explotan por una serie, en mi opinión, por una serie de políticas que fueron gatillando abusos que ya eran insostenibles. El tema del crédito con aval del Estado, la expansión, que es un crédito bancario para los estudiantes universitarios, que se comienza en 2005, el hecho que haya habido una movilización muy grande en 2006 de los pingüinos y que esto, gran porcentaje hayan luego sido las bases de sustento del movimiento en el que nos tocó participar el año pasado, le generó una resiliencia política de alguna manera, una capacidad de desconfiar de las instituciones políticas para poder llegar a un nivel de profundidad mayor en la crítica. Y muchas de nuestras demandas fueron evolucionando, tengo que admitir, nosotros desde un primer momento con miedo a cómo ir avanzando en la opinión pública, muchos sectores fueron empujando para que estas demandas fueran más radicales y tuvieran llegada a lo que fue algo que acá en Chile es llamado radical, pero que en otras partes es una realidad cotidiana, como es la educación gratuita. Y estas fueron tildadas de populistas, precisamente. Fueron muchas veces tildadas de populistas, de imposibles de lograr. Decían básicamente, si es que damos educación gratuita va a ser injusto porque los más pobres van a pagarle la educación a los más ricos. Ese era el argumento que se nos daba. Un argumento muy absurdo, pero un argumento que también logró arraigo popular. Cuando le hacían encuestas a las personas sobre la educación gratuita, haciéndole esa observación, educación gratuita, considerando que los pobres van a pagarle la educación a los más ricos, la gente decía no, a los más ricos no educación gratuita. Y por lo mismo hay que analizar siempre las cifras de las encuestas, cuando uno menciona las encuestas de apoyo, para ver cómo se compone esa reacción. Y yo creo que ahí falta trabajo de politización para entender que no es que los más ricos o los más pobres sean sujetos de este derecho, como es la educación, sino que al final tienen que ser todos. Y ahí se producen ciertos niveles de integración que hoy día no tenemos y que pueden ser más allá de lo que puedan o no considerarse como los pagadores de impuestos, que fue una de las críticas que hacía el gobierno y los sectores más conservadores a esta medida. ¿Cómo se respondió a ese llamado de educación gratuita? Se respondió con tecnocracia, que es justo lo que menciona, una sobreinstitucionalización, y se respondió con represión. Dos cosas, con autoritarismo. Fueron las medidas inmediatas que se respondieron y que después fueron derivando a lo que en un régimen presidencialista como este fueron derivando a una parlamentarización de la discusión, cosa que era bastante inútil o estéril porque no tenía las facultades para poder cambiar las cosas. Pero el gobierno, escudándose y tratando de alguna manera de chutear la pelota hacia la otra cancha, como decimos nosotros, mandó proyectos de ley y dijo no, en el Parlamento están representados todos los sectores, cosa que es mentira, y ahí se pueden resolver los temas, cosa que también es mentira porque tenemos un sistema binominal que impide resolver, impide dirimir. Lo único que permite es que las dos partes tengan que ceder para llegar a un resultado que para ninguno es satisfactorio y que es lo que se puede hacer en la medida de lo posible. Y en ese momento, con el binominal y con un régimen presidencialista donde el movimiento estudiantil también estuvimos todos empujando, no solo por temas educacionales, sino reaccionando frente a temas tributarios y, por ende, luego de esta crisis de sentido, de que la población estuviera exigiendo algo y los políticos fueran la barrera, se empezó a hacer una crítica más profunda aún hacia todo el tema de las bases de este modelo político que están en la Constitución, que es la Constitución hecha en dictadura, y todo lo que deriva del modelo socioeconómico adjunto a esa Constitución o a ese modelo de Constitución. Y frente a esto, el gobierno tomó muchas veces posturas que es interesante verlo desde el discurso que se planteaban, como a veces, esta era una frase muy recurrente del gobierno, de las autoridades de gobierno, a veces hay que hacer cosas impopulares para el bien del país. Y esa frase a mí me resuena, no estoy diciendo que sea siempre verdad o siempre mentira, es un tema que
que cuesta, porque a la luz de la experiencia en Argentina con el matrimonio igualitario, efectivamente el gobierno dijo, hay cosas, o los parlamentarios dijeron, hay cosas que tenemos que hacer que a veces son impopulares, que lo eran, y que después se transformaron en mayoría porque rompieron con algún discurso hegemónico, pero acá, en su contraparte, el gobierno decía, a veces hay que hacer cosas impopulares para el bien del país, y lo decidieron 2 o 3 personas, y fueron totalmente contrarias, y en ningún caso han obtenido el apoyo posterior, como por ejemplo el tema de los sueldos mínimos, que decían no, hay que hacer cosas que a veces son contrarias, son impopulares, o el tema de los mismos proyectos de educación, a veces hay cosas que tienen que ser impopulares, pero que son para el bien del país. Y lo peor es que muchas veces dentro de los sectores más populares, totalmente desempoderados, o poco empoderados con respecto a la política, porque todo el día le sacan en cara que ellos no tienen un título universitario, que ellos no tienen un magíster, un doctorado, por lo tanto no pueden opinar con tanta autoridad, rompiendo uno de los principios básicos de la democracia. Se les dice, ustedes no saben lo que es mejor para el país, y eso se les dice cuando se plantea educación gratuita, cuando se plantea que hay que terminar con el lucro. Pero yo creo que estamos viviendo un proceso que no sé en qué partirá, no sé cómo irá a culminar, pero que es de ruptura de ese ninguneo, de esa mirada peyorativa que tienen las autoridades o los sectores más tecnócratas frente a una demanda más popular. Y esas demandas populares que han ido poco a poco llevando, no sé si aunque se vayan todos, pero ha tenido expresiones de ese tipo. Los llamados de algunos sectores secundarios a no participar en el proceso de elecciones tienen un poco de eso. Y bueno, la abstención de las elecciones que sientan un precedente también en Chile, un 60% de abstención, por supuesto que también da indicios de que hay una crisis muy grande frente a esta democracia liberal. Y está emergiendo también una demanda por un proceso constituyente para obtener nuevas reglas del juego en nuestra democracia, frente a lo cual muchos sectores conservadores, tanto de la alianza como de la concertación, han dicho que es imposible, que es inviable y que sería un caos para nuestro país. Básicamente esas opiniones, en lo personal, considero que están basadas en el miedo a perder cuotas de poder por parte de los sectores llamados progresistas, y por miedo a cambiar una estructura político-económica que ha venido construyendo una cultura neoliberal casi en el sentido común durante los últimos 20 o 30 años en Chile por parte de la derecha, de la alianza. Y en ese sentido yo más bien tengo una pregunta, porque no lo he reflexionado tanto, pero ¿cuáles serían los riesgos del populismo? Porque por un lado el populismo puede servir, como bien decía el profesor, para gatillar procesos y despertar ruptura dentro de los sectores más populares. Pero ¿qué pasa cuando esos sectores están desinformados? Cuando no están en acceso, o no tienen el acceso a los distintos puntos de vista en términos de información. Por ejemplo, cuando se dicen temas de la Constitución y la gente no se ha leído la Constitución o no sabe el alcance que tiene la Constitución. Y ahí mi pregunta es cómo en un proceso de populismo se puede pasar a la dominación de los otros, más que a la emancipación, por así decirlo, de los distintos pueblos como más empoderados. Entonces ahí yo tengo una duda, y creo que para los procesos que se vienen hay un factor que quizás no se ha mencionado, que puede ser determinante para la construcción no solo de movimientos sociales, sino también de vinculaciones con los sectores políticos que tienen que ver con las tecnologías. Puede sonar tecnócrata, yo creo que no, yo creo que es una herramienta que al final no tiene que ver con la tecnocracia, sino más bien con las tecnologías, que es distinto. Y que al final se va a traducir en un medio que va a vincular a todos los ciudadanos, y lo está haciendo, frente a distintas causas, frente a distintas críticas, frente a distintas coyunturas políticas que van a permitir desestabilizar el control que tienen los medios dentro del escenario político, el control que tienen muchos sectores económicos frente a coyunturas como la de Freirina, con el tema de las plantas o los mataderos de cerdos,
y muchos otros eventos que yo los veo como promisorios y como con mucho potencial. No quiero usar el tiempo, así que ahí dejo plantear unas preguntas como reacción a la ponencia del profesor. Muchas gracias. José Giorgio Alberto Mayol. Bien. A ver, lo primero es... yo tengo un pecado de juventud que es haber tenido ciertas orientaciones estructuralistas, entonces, y el estructuralismo ya no estaba ni de moda, nada, no tenía ninguna importancia, pero bueno, pasó. Y la cosa es que me quedó dando vuelta siempre algo que los estructuralistas usaban mucho, que era la metáfora geológica, digamos, de que hay estructuras profundas que tienen un peso significativo y que de alguna manera conducen los movimientos, los procesos. Entonces, si uno hace un barrido, así para poder dar por titulares, digamos, de la situación actual en el mundo, dice, bueno, al menos hay sospechas fundadas de cambio de orden mundial, ¿no? En términos de Latinoamérica, Estados Unidos, por distintos motivos, probablemente por el anterior, tiene medio abandonado el patio trasero, ¿no? Por tanto, eso aumenta los niveles de libertad, digamos. Hay una crisis en Europa y en Estados Unidos, se comunica mucho la de Europa, se comunica poco la de Estados Unidos, porque está en cambio del orden mundial, pero no es para tanto, digamos. América Latina se transforma en el refugio de los inversionistas, por eso América Latina crece, tampoco hay que engañarse, digamos. Ahora, ¿esas cosas pueden significar condiciones estructurales de futuro? Sí, pero es el refugio de los inversionistas. O sea, entonces, ahora, la pregunta es, ¿por qué en países que son refugios de los inversionistas, por ejemplo Chile, hay problemas en medio de la bonanza? Eso es muy importante, digamos. No olvidemos que los historiadores que en algún momento trataron de construir reglas para cuando venían las revoluciones, una de las pocas a las cuales pudieron establecer algún grado de precisión matemática era que las revoluciones no se producían sino después de momentos de declive, no de caída, sino que de declive de los grandes crecimientos. Y ahí viene un punto que es importante, que es lo que uno podría titular como los problemas asociados al malestar desintegrativo de la integración. Cuando uno está completamente desintegrado, el mejor ejemplo que se me ocurre para decirlo en titular es este, cuando uno está completamente desintegrado, uno necesariamente no puede vivir desintegrado, por lo tanto se construye una sociedad paralela, ¿ya? Entonces, y construye nuevas normas y qué sé yo, y si en la norma durkheimiana, digamos, es malo, no sé, delinquir, bueno, aquí es bueno delinquir, si es malo ser agresivo, es bueno ser agresivo, se construye un nuevo orden y ese nuevo orden yo estoy integrado. Pero cuando aparece una presión integrativa por A o ese motivo, mi primera reacción es de mucho estrés, mucha dificultad y de muchísimo más malestar del que tenía. Entonces, ahí hay un factor que se ha titulado malamente, pobremente a mi juicio, como es que la gente está más exigente porque tiene más expectativas. Es mucho más complejo. La expectativa es una versión superficial del problema de la integración. Lo que está en juego en las sociedades siempre son los problemas de la integración y la distribución del poder. Esos son los problemas que las sociedades modernas tienen siempre en juego. Dado este escenario, dado esta tectónica de placas, digamos, debemos preguntarnos por qué nos aparece en algún sentido contradictoria la relación entre lo social y lo político. La relación entre lo social y lo político siempre está en tensión, pero no necesariamente en contradicción. ¿Por qué los que buscan favorecer la representación dicen de un modo directo o indirecto hay que disminuir la participación? ¿Y por qué los que buscan favorecer la participación dicen de modo directo o indirecto hay que reducir la representación? O sea, ahí aparece una pregunta.
Cuando aparece una paradoja histórica, y aquí hay una premisa con la que parto, que no necesariamente es cierta, pero es una premisa, o sea, es una convicción personal, digamos. Cuando yo veo paradojas en un proceso, tiendo a pensar de que está apareciendo en esa paradoja que se expresa siempre como una forma de ironía, digamos. O sea, porque la paradoja se puede enunciar como ironía, porque la sociedad que ha sido más libre mercadista, no solo económicamente, sino que incluso valorativamente, como Chile, dice de pronto no al lucro. ¿Ya? ¿Por qué el país con la educación más cara del mundo, aceptada y consolidada, ¿ya? Resulta que dice educación gratuita? La ironía, digamos. Entonces, esa expresión de la paradoja como ironía, ¿ya? A mi juicio, lo que tiende a revelar es una tendencia histórica, y es el hecho de que la historia siempre es anacrónica de sí misma. Las dos guerras mundiales son en realidad, si uno las analiza, son los últimos estertores del siglo XIX, pero no son las guerras del siglo XX. Siempre la Revolución Francesa termina para constituirse el imperio, digamos. O sea, y recién, a mí me gusta mucho trabajo mucho de sociología del arte, entonces el famoso cuadro de la libertad guiando al pueblo, que simboliza la Revolución Francesa, no lo pintaron para la Revolución Francesa, lo pintaron en 1830, para revelar los levantamientos de 1830, y los ciudadanos fueron y dijeron, ahí está la Revolución Francesa, 40 años después. Siempre los procesos tienden al anacronismo. Los sujetos históricos, de alguna manera, son los que resuelven ese anacronismo. O sea, de repente aparece alguien, un sujeto histórico, un grupo, ¿ya? Normalmente son grupos sociales, que de alguna manera logran cuajar ese proceso de anacronismo. Y en particular logran vincular, logran hacer esta transformación que es muy demandante, muy compleja, que un poco el problema aquí en la mesa sería el problema tipo Giorgio Jackson, digamos, que es cómo convertir lo horizontal, o sea, este triunfo desde el punto de vista de la movilización, ¿ya? Desde el punto de vista de la apertura del espacio público, la instalación del debate, el cambio de las preguntas, cómo transformarlo en vertical, cómo transformarlo efectivamente en capacidad de acción, cómo transformarlo en institucionalidad que reemplaza la institucionalidad vetusta, incapacitada, qué sé yo, y cuánto de esa transformación en verticalidad de la nueva institucionalidad tiene que pasar por la anterior. O sea, el problema tipo 1, digamos, sobre el cual todos tenemos una opinión completamente diferente y que en realidad... Entonces, ese es un poco el escenario que a mí me parece que esta discusión nos plantea, lo que a mí me convoca, digamos, el problema de cómo, y si acaso es indispensable las formas de conversión de estas cosas horizontales en cosas verticales, y el cómo, si es que acaso se considera que es indispensable. Lo que sí me parece muy claro, y eso es lo que he argumentado, y qué sé yo, es que el mero hecho de la aparición de la pregunta significa la corrosión de la respuesta previa. O sea, ningún modelo de sociedad, como ninguna cosa en realidad, resiste la pregunta más importante. Todo orden, político, familiar, cualquier orden, está basado en una pregunta que no se hace. Y cuando yo hago la pregunta es porque eso empieza a ver cómo lo entierra, porque evidentemente nada resiste su propia pregunta fundante. Y ese es un poco el gran tema, y a mi juicio está aquí en juego. El planteamiento del profesor Laclau en ese sentido me permite bosquejar el planteamiento de este problema, el planteamiento del problema de entonces qué se abre y qué se cierra, qué se abre y qué se cierra en este siglo para América Latina, pero entendiendo que hay una presión, una energía muy intensa que tiene que ver con esta, yo llamo la tectónica previa, digamos, que es el hecho de que hay un planeta aquí que también está la inquietud sobre su propio movimiento, ¿no? Sobre el que saber qué significa
la modificación económica de momento, y solo económica de momento, del control del planeta, calculada según algunos analistas de aquí a fines de la década. Entonces ese planteamiento de problema no me parece menor, y para el caso chileno no me parece menor el problema de la aparición del demos, o sea, la aparición del problema del pueblo, que en el fondo es cuando se hace la crítica a la tecnocracia, cuando se hace la crítica a la represión, cuando se hace esa crítica, es la crítica a los reemplazos del demos. O sea, todos esos fueron elementos que vinieron a tratar de anquilosar, ritualizar, institucionalizar, pero de algún modo evitar la irrupción del demos, la irrupción del pueblo, digamos, y ese planteamiento, digamos, entonces la pregunta que hoy día nos hacemos es pregunta fundante, y no es raro entonces en un momento de pregunta fundante que la pregunta llegue no solo a reforma tributaria, no solo a reforma del sistema de partidos, no solo a crisis de representación. Yo en ese sentido creo que hay un problema más allá, sino que la pregunta llega efectivamente a la Constitución, al pacto social y a los elementos culturales que ese pacto supone. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Y antes de pasar la palabra a Ricardo Camargo, les recuerdo, porque después de Ricardo Camargo tenemos el espacio para preguntas, les recuerdo que las vayan formulando, entrenando el poder de síntesis y sobre todo entrenando la caligrafía. Es una materia que tuve una vez en el colegio y no sirvió para nada, espero que ustedes sí. Ahí está Gloria de la Fuente con los papelitos. Gracias. Ricardo. Bien, bueno, agradezco esta posibilidad de comentar la exposición del profesor Laclau. Mi comentario va a tener dos puntos. Un punto más bien teórico, que es a lo que me dedico, a producir teoría, bajo la esperanza del lema de Horkheimer y Adorno también, de vivir bien, pero bueno, no ha resultado mucho. Y el segundo va a ser un punto político al que me dedico menos, pero me gustaría dedicarme más. El punto teórico está referido al hiatus, como le llama el profesor Laclau, entre democracia y liberalismo en Europa y en América Latina. Pero voy a sugerir, solamente, alcanzo a hacerlo, no tengo más tiempo, sugerir una entrada complementaria, me parece a mí, en ningún caso antagónica, pero sí complementaria, de qué es lo que estaría pasando realmente con este hiatus entre liberalismo y democracia, o mejor aún, cuál es el orden, si ustedes quieren, de modificación que hay en esta tensión entre liberalismo y democracia. Y para ello voy a sugerir un planteamiento que, bueno, no es propio, un planteamiento que se viene desarrollando también en teoría política, fundamentalmente a partir de los trabajos de Michel Foucault, en el Colegio de Francia, pero también otros autores contemporáneos, y que tiene que ver con una modificación que Foucault observa entre lo que podríamos llamar la política tradicional soberana, o la política estatal, si ustedes quieren, aquella que tenía que ver con la política ejercida sobre el territorio, aquella que se movía o se movilizaba bajo el lema de, bueno, el soberano era el que decidía quién moría, porque el que moría, el que iba a la guerra era el que moría, y quién por tanto vivía, y aparentemente un nuevo tipo de política que estaría anclada en un nuevo tipo de Estado, en donde el lema estaría más bien estaría movilizado bajo el lema de que lo que se haría ahora es hacer vivir y dejar morir. Un lema un tanto críptico, pero lo quiero explicar brevemente. Hacer vivir implicaría una política que estaría derechamente insertada en la vida misma de los individuos, ¿no? Y esto me parece interesante traer esta reflexión a este foro, porque Foucault, fíjense ustedes, identificó esta emergencia, este paradigma de la vida, que él llamó biopolítica, a la par de en sus estudios del neoliberalismo, o de los neoliberalismos americanos y alemanes, donde básicamente detectó que lo que allí estaba ocurriendo en el neoliberalismo, me refiero, era un trasvasije, un desplazamiento de políticas que eran tradicionalmente asumidas por el Estado, tanto en su formulación como en su responsabilidad, ahora al individuo, ¿no? Esto es algo que los sociólogos han estudiado mucho y que tiene que ver con la asunción individual de los riesgos, como se llaman, ¿no? Por tanto, todo lo que tiene que ver con la política de la vida, la política de la salud, la política de la vejez, que como ustedes saben, en el Estado tradicional, liberal y democrático, era responsabilidad del Estado en la forma que ésta pudiera
pudiera haber alcanzado en su realización histórica, ahora es desplazado al individuo, ¿no? Y por tanto es el individuo el que tendría que asumir ahora la responsabilidad por su salud, insisto, por su vejez, por su propia condición de individuo en cuanto individuo capaz de salir al mercado del trabajo, es decir, por su propia capital humano, digamos, como se llama. Y esto tiene mucha importancia a propósito del comentario que alcancé a escuchar que hacía el profesor Carlos Ruiz respecto al déficit de la política y el déficit de los partidos políticos, que él señalaba, y me parece, estoy de acuerdo, está anclado en la incapacidad o derechamente en la facticidad de partidos políticos que hoy día no articulan intereses. Pero si uno piensa esta modificación del paradigma de la política como un paradigma de la política hoy día donde cuestiones como la vida, como la salud, como la vejez están entregadas a los individuos y no a los intereses colectivos, parece bastante lógico pensar o explicarse que los partidos políticos, que son, si ustedes quieren, instrumentos del paradigma anterior, ya no articulan intereses, porque los intereses hoy día están entregados a la articulación individual, ¿no? o supuestamente a la articulación individual. Y esta es una cuestión que se vio claramente, a propósito que tenemos aquí un expositor de la movilización estudiantil, en la movilización estudiantil, al menos del año 2011, donde uno de los ejes importantes fue precisamente el tema del endeudamiento. Y el endeudamiento, como lo leo yo al menos, y hay un artículo que en la revista Debate y Combate, además que aprovecho que tenía esa función en esta mesa promocional, me invita a comprarla, la entiendo yo al menos en parte, como una demanda, como una movilización que se gatilla también por estudiantes, fíjense ustedes que tenían tras de sí una mochila muy grande para cuando iban a ingresar al mercado del trabajo. Eran, si ustedes quieren, es una demanda, como yo digo, de las condiciones del trabajo de trabajadores potenciales. Para entender esto, una anécdota breve que relata Marcuse, un teórico de los 60, un teórico de los movimientos sociales estudiantiles de los 60, cuando él va a un foro a una universidad alemana. Como ustedes saben, Marcuse defendía la idea de que los estudiantes y los intelectuales eran sectores que estaban al margen del Estado, si ustedes quieren, del Estado, este estado de privilegio, y por tanto podían ser eventualmente los potenciales, originar ahí un cambio social. Bueno, se para un estudiante alemán y le dice: profesor Marcuse, yo estoy siguiendo al pie de la letra su teoría y he hecho los arreglos para quedarme 10 años más estudiando en esta universidad porque me da un privilegio suficiente para no entrar al mercado del trabajo. Bueno, ese mundo se acabó, ya no es posible que alguien se quede 10 años como en la calidad de estudiante, al menos como los estudiantes alemanes, probablemente como estudiantes chilenos sí, pero sobreendeudados. Entonces, los estudiantes, creo, chilenos, y todos fuimos estudiantes, y algunos de nosotros como estudiantes seguimos pagando las deudas, que es el caso mío, después de 20 años de haber salido de la Universidad de Chile, ni siquiera una privada, bueno, anecdotario personal al margen, se preparan rápidamente, el sistema los prepara rápidamente a asumir su responsabilidad individual de entrar al mercado del trabajo. Por tanto, una mochila de sobreendeudamiento ciertamente es una causa de movilización importante para alguien que está enfrentando ese desafío. Pero eso me parece a mí, ese anecdotario responde a un cambio de paradigma mayor. El aparecimiento de un nuevo tipo de política, una política sobre la vida, que no está, insisto, entregando o focalizando la responsabilidad de estos riesgos sociales en el Estado, en la comunidad, en la polis, y por tanto las organizaciones políticas, los partidos políticos que antaño organizaban esos intereses, hoy día quedan atrás, ¿no? Y se entregan al individuo. Me parece que esa entrada, que simplemente enuncio, porque no tengo más tiempo, me parece importante y complementaria para entender este hiato que nos entrega el profesor Laclau entre liberalismo y democracia, que ciertamente es un hiato de tensión, ¿no? En Latinoamérica es un hiato de tensión. No es posible entender la tradición liberal y la tradición democrática como una tradición pacífica, una convivencia pacífica. Hay una tensión allí y no verlo me parece un error. Pero yo le agrego este otro elemento. A ese hiatus también hay una modificación del paradigma de la política soberana propiamente tal. Me quedan los 2 minutos para referirme a mi punto político. 2 minutos está bien para eso, por lo menos, para alguien que no se dedica a la política, digo. Que es el otro punto que dice el profesor Laclau, esta tensión también frágil entre la verticalidad de la representación y la horizontalidad de la protesta o de la movilización social.
Y el punto político es el siguiente. El Chile, ya que este es un foro del progresismo, Chile tiene pendiente hacer un balance de cómo esa tensión se resolvió en la democracia post-Pinochet. Yo creo que la nueva oposición que se constituya, o que se está constituyendo, haría bien hacer un balance de cómo esa tensión se resolvió. Que ciertamente, aquí lo podemos discutir, pero en mi perspectiva, el eje fundamental que tuvo esa tensión fue en lo que el profesor Laclau llama el extremado institucionalismo. Es decir, toda la movilización social que se experimentó durante los 80, y esto se ha estudiado, el profesor Carretón, uno de los académicos más connotados en ese tema, simplemente fue subsumida por un apego a un institucionalismo extremo, que hace que ahora, cuando se discuten en buena hora nuevas formas de construir ese equilibrio entre institucionalismo y movilización social, ese balance tenga que estar presente, creo yo, a la hora de las constituciones. Es decir, no pueden las nuevas figuras políticas, las nuevas representaciones que se despliegan hoy día, hacerse el leso sobre ese tema, que me parece vital para construir una reflexión sobre la política en los tiempos que corren. Gracias. Gracias. Y ahí tiene, creo que ya ha acumulado una buena cantidad de preguntas clarísimamente redactadas y bellamente escritas. Gracias, Giorgio. No voy a poder ordenar. No voy a preguntar al autor, pero... No era tan buena idea. No era tan buena idea. Al Garretón no sea negativo con este método, que no sea crítico, que aspiran a mayor participación, por favor, y no se ponga vertical. ¿Te parece el papelito muy horizontal? Mire. ¿Sujeto a tu lectura? A ver, pongamos orden. Para el profesor Laclau, ¿cómo la democracia real o democracia de base garantiza una democracia representativa pluralista y funcionando dentro de un Estado de Derecho? Voy a seguir con las preguntas, así podemos, me parece, porque probablemente haya cuestiones que coinciden, entonces ustedes pueden ir reuniendo conceptualmente las respuestas. Profesor Laclau, ¿qué cree usted que el populismo en este continente es inmanente? Bien. ¿Cree usted que hay 3 olas populistas en América? En América Latina, supongo. No, en América. La de 1930, la de los 70, la de los 90, en donde se abrirían 3, en derecha, en centro, o sea, los populismos en 3. El de derecha, el de centro y el socialismo del siglo XXI. ¿Qué piensa de quién ha gestionado mejor el neoliberalismo? Por ejemplo, Piñera. ¿Por quién estaría usted? ¿Por Bachelet? Esto es comprometedor, profesor. Otra pregunta para el profesor Laclau. ¿Es el institucionalismo, al igual que el populismo, una forma política que se puede dar bajo distintas ideologías? Pregunto esto porque al menos en Chile el institucionalismo tecnocrático va de la mano de una ideología neoliberal que justifica esta forma política. Para Giorgio Jackson, si en las elecciones municipales fue de un 60% la abstención, supongo, me imagino, y en la FECH también de un 60%, ¿cuál es la legitimidad que le das a ambos resultados? Vamos ahí.
no puede hacerse en otro caso. Para el profesor Laclau, ¿cómo se visualizan las demandas políticas de asamblea constituyente que sean canalizadas por la institucionalidad parlamentaria? Esta creo que ya la... Ah, no. Esto me mató. Profesor Ricardo Camargo. ¿Lo querés leer vos? Porque va para... Bueno, ahora no querés. Tomando como ciertas o considerando el planteo o tránsito histórico que señala Foucault con respecto a la soberanía desde su concepción medieval hacia su concepción moderna, es imposible desligar de este análisis el proceso de secularización de los conceptos propios de la teología. Esto no solo como utilización de los conceptos religiosos, sino que a la vez una creencia en el orden. ¿Es posible concebir que el agotamiento de la política es un agotamiento en el sistema de creencias fundado en la razón a partir de la modernidad? Es una imposibilidad entregar orden coherente entre creencias y materialización, entre comillas, de esto, la deslegitimidad actual de la fe en la política. Sí. O sea, Garretón, tenés razón, para sintetizar no fue tan buena la idea. Termino con estas dos para Ernesto Laclau, creo que no la leí. Si el concepto de populismo en su visión equivale al concepto de lo popular o... No cumplió con lo de la cuestión que pueblo para la izquierda parecen ser más propios en su historia. No, tenemos un problema. Si el autor está por ahí, por favor que lo aclare. Se acerque lo... Para Giorgio. Si el concepto de populismo para sí, equivale al concepto de pueblo o de lo popular, que fue más propio de la izquierda históricamente, a lo menos en Chile. Si es similar, si es igual. Perfecto, lo puedo escuchar. Y para Giorgio, si hay conciencia del movimiento estudiantil respecto de que su movilización ha permeado todo el debate político, pero ¿qué problemas para generar alternativa política? ¿Cómo están viendo esto hoy? Gracias a la traducción del autor. Empezamos, diría, al revés, con Ricardo. Voy a copiarme de Gloria. Ricardo, Alberto, Giorgio y por último el profesor Laclau, si están todos de acuerdo. Bueno, yo me voy a solamente tomar el tiempo para contestar brevemente la pregunta larga. Y voy a contestar una de las preguntas que se hizo. Lo voy a leer nuevamente. ¿Es posible concebir el agotamiento de la política contemporánea como un agotamiento en el sistema de creencias, como ha fundado la razón a partir de la modernidad? Bueno, estoy de acuerdo. En la primera parte, un agotamiento del sistema de creencias, no. Fundada en la razón, tampoco, porque, explico, esto me interesa. No creo que las creencias estén fundadas en la razón, solamente. Y ese es el gran problema de la política, ¿no? Este es un tema que ha trabajado latamente el profesor Laclau. Las creencias políticas, ya que estamos hablando de eso, están basadas en la razón, sí, en la racionalidad, pero están basados mucho en los afectos también, ¿no? Hay una condensación de afectos que se movilizan en la política, y los políticos, aquí hay varios que se dedican a ello, saben muy bien de qué se trata, ¿no? Por tanto, lejos estoy de creer que las creencias hayan desaparecido de la modernidad, están desplegándose permanentemente, pero no están asociadas, evidentemente, y nunca lo estuvieron, a una razón moderna, únicamente. Habría que entrar a definir qué es la razón. Y le agrego otra cosa. Jacques Lacan, siguiendo Pascal, me parece a mí, dio un insumo interesante para entender qué es lo que es una creencia. Una creencia nunca es una cuestión interna solamente, siempre es una cuestión que se crea en la exterioridad de uno. Pascal decía, el que cree en Dios primero practica todos los ritos de la creencia. Primero va a la iglesia, se persigna,
en una vez se lo pillan volando bajo y lo llevan a comulgar, lo llevan al confesatorio, y al final dice yo creo en Dios, y esa creencia actúa como un acto retroactivo que le da sentido a un conjunto de acciones que precedieron a la creencia. Eso es muy interesante, y eso pasa en la política. El que participa en un movimiento político, en una ideología, y dice finalmente yo creo, en el buen sentido de la palabra ideología, yo creo en esta ideología, no lo dice a priori, sino después de que ha practicado un conjunto de acciones que decir yo creo le da sentido retroactivo. Por tanto, tampoco la creencia en ese sentido tiene que ver mucho con una razón ilustrada de un sujeto fundante, sino muy por el contrario, ¿no? Hay una práctica exterior que se incorpora posteriormente a través de la declaración yo creo con un efecto retroactivo. Esto en teoría se llama nominalismo, bautizo original de las acciones, digamos, ¿no? Bueno, gracias. Con respecto a, aquí había una más que también te puede incluir a ti, Alberto, porque sale para los más jóvenes del panel. Porque sale jóvenes, así que son más de uno. Quizás es ver. Sale, ¿por qué los balances de la lucha estudiantil del 2011 ha sido invisibilizada? Me imagino la Universidad Central, la única que atingió objetivos concretos. O sea, el tema de que no fuera concretada la venta, por ejemplo, ¿qué se hizo? Pregunta también, ¿qué está pasando con el proyecto de Revolución Democrática? Voy a tratar de combinarlo con esto. Y acá hay un manifiesto, un protesto. En Chile no hay constitución política. Aquello así llamado es un bando militar sanguinariamente impuesto por la dictadura. Está bien. Sanguinariamente, sí que dije yo. Sanguinariamente. Ya, voy a tratar de contestar primero con respecto a la FECH y hacer el paralelo con otras federaciones. La FECH y la Universidad de Chile tiene más participación que la mayoría de las federaciones estudiantiles en Chile. O sea, si vemos que hay una gran abstención, esta es mayor incluso en otras universidades. La Católica y la Universidad de Chile, en general, de las universidades que conforman el CONFECH, son las que más nivel de representatividad en la votación tienen. Yo tengo, sobre la FECH, que tuvo como un 44% de asistencia, tengo 3 comentarios. Uno es que está incluido todo el posgrado, cosa que la universidad hace que mucha gente que no está participando de la vida más cotidiana de la universidad esté involucrada en el padrón y que después no vota. Es un factor pequeño. Otra cosa, yo lo compararía, conversando con otros estudiantes, con respecto a los centros de estudiantes. Las votaciones en los centros de estudiantes son más altas, lo que me han contado, y esto tiene que ver con que la Universidad de Chile, por lo menos, no existe como un campus universitario unificadores. En la Católica nosotros tenemos índices de votación del 65-70% con inscripción automática y voto voluntario, y es bastante alto. En cambio en la Universidad de Chile está como todo secularizado, está bien dividido, y más encima las listas apuestan a solamente algunas carreras que son las más populosas para llevar candidatos. Entonces las carreras que no tienen representación generalmente vota mucho menos gente, por el efecto compañero, el efecto de identidad más de facultad. Y además que tiendo a pensar que hay pocas alternativas desde la centro-izquierda hacia la derecha, y pocas chances de ganar. Por lo tanto, yo creo que se restan ofertas políticas y también se restan demandas políticas, o sea, votos. Y yo creo que hay gente que no asiste porque encuentra que no hay nivel de representatividad. Si uno ve la realidad en la Universidad de Chile, es una realidad mucho más politizada y mucho más corrida a la izquierda que lo que pasa en el escenario nacional. Por lo tanto, tengo la impresión de que hay sectores que no encuentran niveles de representatividad en la Universidad de Chile. Pero a eso hay que sumarle, y voy a terminar con esto, de que la Universidad de Chile genera mecanismos de democracia mucho más participativa constantemente. Por lo tanto, la votación no supedita todo lo que va a hacer la federación durante el año, porque hay mecanismos de democracia más directos constantemente. Entonces no es como el hito como lo es en las municipales, que yo creo que es más grave. Y para terminar, con respecto al cómo el problema de generar alternativa, que lo voy a relacionar con la otra pregunta, habemos mucho que estamos en eso, en tratar de encontrar, no de instrumentalizar, sino de encontrar ciertos puntos que
hay en común dentro de la movilización del 2011, sumado con otras movilizaciones sociales regionales o sectoriales, y que hoy día no tienen representación. Y no lo hacemos solamente por encontrar, por así decirlo, un vacío político, sino porque también hay un vacío en prácticas políticas que también están muy, no quiero decir la palabra añejas, pero la dije. Así que yo creo que ahí hay una demanda por renovación que tiene una componente generacional importante, porque supone los traumas que nosotros no tenemos de la dictadura, que para una generación más arriba sin duda están mucho más arraigados. No quiere decir que no tengamos memoria o memoria histórica, pero sí menos trauma. Y eso también supone nuevas prácticas políticas, así que yo creo que ahí hay nuevas alternativas y espero que que emerjan con más fuerza. Alberto. Bueno, ¿esto está funcionando? Bueno. Perfecto. Primero, brevemente, mis reacciones ante algunos de los puntos que han planteado los tres comentaristas, y perdón que dada el poco tiempo que tenemos, lo que voy a tener que hacer es mandarles telegramas. Respecto a la cuestión de Giorgio, yo creo que la movilización estudiantil chilena es un punto sumamente importante políticamente en la transición chilena. La transición chilena es una transición con minúscula, porque en realidad no se dio ningún corte radical con la dictadura, todo fue negociado. Me acuerdo que lo que se hablaba hasta la saciedad en estos primeros años era de la reconciliación nacional. Bueno, uno no se reconcilia con los torturadores. Es decir, un corte más radical, el más radical que se ha dado hasta ahora, yo creo que ha sido en Argentina. Pero ahora últimamente en otros países que han pasado por dictaduras, está empezando a radicalizarse el corte con el pasado, el discurso de los derechos humanos pasa a ser cada vez más importantes, y esto se está dando en Uruguay, en Brasil y en Chile, pero todas han sido transiciones negociadas de una manera o de otra. Yo creo que la movilización estudiantil chilena, si es el punto de partida de una radicalización de la sociedad civil que vaya más allá del movimiento estudiantil, representa un gozne importante en esa tradición, que se pueda pasar a un sistema alternativo. Hay que pensar que el modelo neoliberal del pinochetismo no fue modificado por los gobiernos de la Concertación. Ricardo Lagos, en el Congreso de Presidentes de Mar del Plata del 2005, votó por el plan del ALCA de Bush. Chile no es parte formalmente del Mercosur y tiene acuerdos comerciales con Estados Unidos que ponen en cuestión todas las políticas del Mercosur. O sea, tiene que darse Chile un cambio de modelo. Y para eso es necesario que esa democracia con cuentagotas y pactada empiece a dar lugar a algo más radical. Y desde el punto de vista yo veo la movilización estudiantil con esperanza. En nuestra revista Debates y Combates, que estaba distribuyendo el Fondo de Cultura Económica, había ahí en esta mesa, toda una sección en uno de los números está dedicada a la movilización estudiantil chilena, y es un fenómeno que nos interesa profundamente. Respecto a la cuestión de los rasgos, de los riesgos del populismo, ¿qué sería el riesgo de un populismo? Puede haber varios riesgos. En primer lugar, que haya una interpelación de masa que no sea al mismo tiempo interpelación de un pueblo, construcción de un pueblo. ¿Cuál es la diferencia? Que en una interpelación de masa no se trata de articular una democracia de base en ninguna dirección. Y ha habido movilizaciones que han tenido esta característica. La construcción de un pueblo es algo distinto, es crear una cadena equivalencial de demandas en que grupos con demandas específicas empiezan a constituir una identidad popular más global y más amplia. Ahora, en un populismo de izquierda siempre va a tener que ser un populismo de pueblo, no un populismo de masa.
Los riesgos de un populismo puramente de masa es que ahí sí el autoritarismo del poder político consiga afianzarse. Ustedes piensan en el Zimbabue de Mugabe. Él comenzó siendo un movimiento popular, pero jamás permitió la constitución autónoma de una democracia de base. El resultado es que el poder fue siendo cada vez más burocrática y hoy tiene muy poco de populista. Son bandas organizadas por la policía y el Estado que mantienen aterrorizada a la población. Pero en la misma África hubo procesos de un populismo democrático que evitó estos riesgos. En Tanzania, el gobierno de Nyerere tuvo el poder por largo tiempo, pero sin embargo se esforzó realmente por construir una democracia de base. Es decir, que los riesgos del populismo existen, como existen los riesgos del institucionalismo, la dilución de las identidades populares en instituciones regimentadas por grupos de poder. Pero, como decía antes, me parece que en esas tensiones hay que encontrar el punto político adecuado. Construir políticamente es construir hegemónicamente, y eso exige un balance entre riesgos que pueden ser de orden opuesto. Se ha mencionado, por ejemplo, por parte de Alberto en relación con la movilización estudiantil, la tendencia a la verticalidad. Bueno, eso es lo que me da una cierta esperanza y un cierto optimismo respecto a la movilización estudiantil, porque la movilización estudiantil hubiera sido puramente una protesta desarticulada y sin intentos de construir verticalmente una dirección que negocie con el poder, esa protesta no hubiera tenido ningún porvenir. Pero se está dando formas de institucionalidad nueva y eso permite pensar más optimísticamente acerca del futuro democrático del país. Respecto a la intervención de Alberto, hay dos aspectos a los que quisiera muy brevemente referirme. Primero, a la cuestión de participación y representación. Yo creo que no hay real participación sin representación, por un motivo muy particular, porque los agentes sociales no se constituyen como mónadas que luego son representados por fuerzas políticas. Los agentes sociales se construyen también a través del mismo proceso político y por lo tanto las formas de representación tienen que ser también formas de participación. Hay en el pensamiento contemporáneo toda una tendencia que tiende a mostrar que porque no hay una presentación originaria, lo que se da es un proceso constantemente representativo y el movimiento entre formas de representación que son al mismo tiempo formas de creación de identidad. Por eso mi tipo de respuesta sería que hay que presentar estos conceptos no como opciones excluyentes, sino como el punto de una tensión en el cual las dos dimensiones tienen que articularse. Respecto a los reemplazos del demos, bueno, ese es el tema de toda la teoría de la hegemonía. Finalmente, la noción de pueblo había sido desterrada de la teoría marxista porque se pensaba que lo único que contaban eran las clases. Y la tesis marxista central era que iba a haber una simplificación creciente de la estructura social bajo el capitalismo. Como resultado de eso, iban a desaparecer las clases medias y el campesinado, y el último conflicto de la historia iba a ser un conflicto directo entre una masa proletarizada homogénea y el poder capitalista burgués. Evidentemente la historia no ha avanzado de esta forma, lo que se da es una heterogeneidad creciente de los puntos de antagonismo y de las fuerzas sociales que es necesario
articular en un polo popular, pero entonces la construcción de un pueblo pasa a ser el punto central de cualquier política progresiva de cambio. Yo creo que esta fue la institución originaria y más importante de Gramsci. Y eso me lleva a la cuestión de el primer aspecto al que Ricardo se refirió, que es aliato, liberalismo, democracia, y las críticas de Foucault a la teoría de la soberanía. Yo creo que la teoría de la soberanía como teoría de un punto absoluto de poder alrededor del cual se va a girar el conjunto de la sociedad, ya sea este poder una clase fundamental, ya sea el Leviatán de Hobbes, es una teoría que hace agua por muchos lados. Pero no hay que desecharla totalmente en términos de una política del micropoder. Poderes locales, micropoderes se van a ir creando necesariamente todo el tiempo. Pero la teoría de la hegemonía es justamente cómo poner, cómo darle una forma global, política más amplia a estas distintas formas. Ayer en una conferencia que tiene la Universidad Andrés Bello, dije que cité el caso de una política que se dio en el Partido Comunista Italiano a fines de los años, al fin de la Segunda Guerra Mundial. Allí había dos posiciones, una posición obrerista que decía somos el partido del proletariado, el proletariado está en el norte industrial, tenemos que tener el partido del norte industrial. Otra tendencia que era más gramsciana, que decía no, vamos a crear también la hegemonía en el mezzogiorno, como si la clase obrera es débil, transformando los locales del partido y del sindicato en el punto de encuentro de una serie de movimientos parciales, muchos de los cuales eran tenues, movimientos por el problema del agua, contra la mafia, por las cooperativas escolares, etc. Entonces, a través de eso se daba, por un lado, una micropolítica, porque cada vez más redes sociales autónomas iban siendo encaradas. Por el otro lado, se daba una articulación de todos estos grupos alrededor de ciertos símbolos que eran populares. Lo que yo creo que Foucault entendió bien es que el micropoder es mucho más profundo que lo que todas las teorías sociológicas clásicas, incluso el marxismo, habían presupuesto. Pero desdeñó demasiado, de otro lado, el punto de la articulación política más global. Finalmente había un punto que anoté mal aquí, que vos decías, Ricardo, institucionalismo. De la transición chilena me refería, como una... Ah, bueno, sí, en la transición chilena, y ya he dicho en respuesta al punto que planteó Giorgio, lo fundamental. Yo creo que la transición chilena ha sido sobreinstitucionalista y que entonces ha tenido relativamente poco de transición en muchos aspectos. Se han seguido modelos económicos formales, se han respetado formas políticas de la dictadura. En realidad solamente cuando Pinochet fue arrestado en Londres empezó el proceso a radicalizarse más en Chile. Pero si se sigue una vía puramente institucionalista, evidentemente el proceso democrático va a ser un proceso sumamente mancado, va a tener límites precisos. Yo creo que es necesario dar un paso hacia adelante. Bueno, ahora voy a referirme aquí a las distintas puntos. Aquí hay una pregunta acerca de si el institucionalismo, al igual que el populismo, es una forma política que puede darse bajo distintas ideologías. Pregunto esto, que al menos en Chile el institucionalismo tecnocrático va de la mano de una ideología neoliberal que justifica esta forma política. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. El institucionalismo puede darse bajo formas políticas diferentes. Puede darse un institucionalismo que sea simplemente un institucionalismo constitucional de un Estado ampliado. Puede darse un institucionalismo bajo formas autoritarias.
puede darse un institucionalismo bajo formas democráticas. De la misma manera que el populismo puede ser una forma política de las más diversas ideologías, el institucionalismo puede también serlo. ¿Cómo la democracia real o democracia de base garantiza una democracia representativa, pluralista y que dentro de un Estado, funcionando dentro de un Estado de Derecho? La cuestión es que entre la democracia de base y el Estado de Derecho va a haber esa dicotomía fundamental que lo señalaba entre democracia y liberalismo. Es decir, la democracia de base no tiene por qué estar opuesta al Estado de Derecho. Por eso yo creo que las reformas constitucionales son importantes para dar expresión a procesos moleculares que se están produciendo alrededor de la base democrática de la sociedad. Lo que pasa es que el Estado de Derecho puede ser también una forma, puede adoptar muchas formas. Nosotros tenemos en la Argentina una constitución que es absolutamente necesario reformar, que fue establecida en los años 90 y que representa el auge del neoliberalismo en el país. Hoy día, con el nuevo esquema de cosas, evidentemente esa constitución está pasando a ser obsoleta y una reforma constitucional es imperiosa. Esa reforma constitucional no va a suprimir el Estado de Derecho, pero va a adaptar el Estado de Derecho a otros procesos que se han dado en la sociedad argentina. Acá, ¿cómo se visualizan las demandas políticas de asamblea constituyente que sean canalizadas por la institucionalidad parlamentaria? Bueno, simplemente la Constitución, todas las constituciones tienen cláusulas acerca del proceso que es necesario seguir para su reforma. Salvo la chilena. Salvo la chilena. ¿Cómo? Salvo la chilena. ¿La chilena es eterna? La chilena no lo tiene. No tiene que... Ah, bueno. Entonces eso es un problema que ustedes tienen que tener con los constituyentes chilenos que establecieron la Constitución. En Argentina, por ejemplo, lo que se necesita es que la necesidad de una reforma constitucional sea establecido aprobada por 2/3 del Congreso. Si es así, se eligen a constituyentes, ahí las distintas fuerzas políticas proponen sus constituyentes y después se establece una nueva asamblea constituyente. No sé, en realidad eso es es un asunto que los chilenos tienen que resolver. Bueno, y finalmente acá hay una pregunta de Luis Cáceres. ¿Qué cree usted que el populismo en este continente es inmanente, dice? Sí, inmanente. Inmanente. No sé en qué sentido se usa la palabra inmanencia, pero de todos modos me refiero a la situación. Yo creo que los populismos de los años 70 son todavía, lo que se está pensando es en el peronismo, en el segundo peronismo, en el peronismo restaurado, en la política de Goulart y demás, es todavía dependiente de las formas históricas del populismo tradicional de los años 20 y 30. La ruptura entre estos populismos y el populismo actual es que en los populismos actuales la oposición entre lo nacional popular y lo liberal democrático ha perdido muchas de sus aristas. Hay una tendencia a integrar las dos dimensiones. El socialismo del siglo XXI de Chávez es un socialismo que
no rompe en absoluto con las formas del Estado liberal. El gobierno de Lula todavía menos rompió con ellas. El kirchnerismo no las está rompiendo. En Bolivia establecieron una nueva constitución simplemente porque la constitución anti-indígena que existía antes excluía del ejercicio político a vastos sectores de la población. O sea que esa constitución también era necesaria, pero también en Bolivia siguió el proceso respetando las formas legales y constitucionales. Un populismo de centro, no sé en qué se está pensando, pero sé que lo que es un populismo de derecha, y creo que se dan pocos populismos de derecha pura en América Latina, se dan muchos en Europa, pero yo creo que también está relacionado con el hecho de que los populismos latinoamericanos han sido en gran medida populismos de Estado. Mientras que en Europa, por ejemplo, especialmente en Europa del Este, son populismos étnicos, o sea que tienden a fragmentar las comunidades nacionales. El proceso yugoslavo es el proceso más claro. Tito estaba tratando de crear un Estado multinacional que seguía muchas de las formas del proceso político latinoamericano, trataba de ser un populismo de un Estado unificado. A la muerte de Tito eso se fragmenta en la forma que ustedes saben, y la base de la construcción de Demos empezó a ser las etnias. Ahora, ese populismo xenófobo tomó las características claras de una política de derecha. Y finalmente a la pregunta, ¿quién ha gestionado mejor el neoliberalismo, Piñera o Bachelet? No, ¿por quién estaría usted? Ah, sí, yo estaría por Bachelet, dado que acá no se puede votar a Lula. Bueno. Agradecemos muchísimo a los panelistas, a los comentaristas, muchas gracias, terminamos bastante en tiempo. Cerramos entonces con este excelente panel, este Foro Anual del Progresismo, que es un enorme esfuerzo, un esfuerzo entusiasta que lleva adelante la Fundación Chile 21 y que compartimos con igual entusiasmo y con mucha convicción desde la Fundación Friedrich Ebert, la Fundación Jean Jaurès y la red de fundaciones progresistas. Ustedes saben que anualmente tenemos este encuentro internacional, lo han compartido muchos de ustedes año a año y esperamos encontrarnos nuevamente el año que viene.